Romanos 12, versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen, bendiciendo sin maldecir. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si usted se percata de la lectura que estamos haciendo, es una lectura que está enfocada a una serie de recomendaciones de vida práctica. No son otra cosa que reglas de comunión para la vida de los creyentes. Porque es necesario que existan reglas de comunión. Una comunidad de fe no puede subsistir simplemente con los conceptos, sobre todo si estos conceptos no están definidos, clarificados y establecidos como reglas a seguir. Y de hecho, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, da toda esta estela de consejos a los creyentes de Roma con un solo propósito, con una sola intención: tratar de reconciliar a dos comunidades, a dos grupos de creyentes que son los destinatarios de la carta que él escribe. Cuando hablamos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hablamos de una carta a una comunidad que Pablo no evangelizó, a una comunidad que Pablo no ganó para Jesucristo. Esta comunidad probablemente es una comunidad producto de la conversión de los creyentes de la diáspora en el día de Pentecostés. Con toda posibilidad, los creyentes de Roma, los que fundan la iglesia de Roma, la fundaron antes que Pablo se convirtiera. Y estos creyentes ya en Roma eran creyentes judíos. Y desde luego, como creyentes judíos, nosotros tenemos que ubicarnos dentro de ese contexto histórico. Los creyentes judíos del primer siglo no celebraban el culto como nosotros lo celebramos, ni lo hacían de la forma como nosotros lo hacemos. Los creyentes judíos del primer siglo hacían la liturgia judía. Lo único es que dentro de la liturgia judía afirmaban que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Señor. Por lo tanto, estos creyentes que fundan la comunidad cristiana en Roma
son creyentes que celebran el acto cúltico pensado y manejado desde una perspectiva litúrgica judía. Eso sí, si alguien se convertía de la gentilidad al cristianismo, ellos lo llevaban y lo conducían a la experiencia litúrgica judía, porque era la experiencia que ellos dominaban, era la experiencia que ellos conocían. Por lo tanto, cada vez que un gentil se convertía, ellos lo dirigían a la experiencia cúltica del judaísmo, afirmando que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Señor. Pero desde luego, en Roma había una disputa muy seria entre los cristianos judíos y los judíos ortodoxos. Y esas disputas habían creado muchas dificultades en el Imperio Romano y habían creado muchos dolores de cabeza. Y un buen día Claudio, el emperador, pensó cómo resolver el problema y lo decidió. Decidió votar de Roma a todos los judíos, a los cristianos y a los judíos ortodoxos. Y una vez los votó a todos, desde luego la iglesia en Roma se redujo, se quedó pequeñita y se convirtió solo en la iglesia de los creyentes gentiles. Estos creyentes gentiles entonces empiezan a practicar la liturgia, el culto, de la forma y manera como lo habían aprendido. Ellos habían aprendido de los judíos cristianos la liturgia judía mesiánica y así ellos desarrollaron su culto. Pero en el proceso, empezaron a darse cuenta de que en su idiosincrasia, en su cultura y en su estilo de vida había cosas que dentro de esa liturgia no cabían. Y empezaron a abandonarlas, empezaron a dejarlas atrás y empezaron a eliminarlas. Y todo lo que tenía que ver con el culto judío, con la liturgia judía, ellos empezaron a abandonarlo y abandonarlo. Y de la noche a la mañana, la iglesia cristiana de Roma fue transformada, su liturgia fue cambiada, su forma y manera de desarrollar el culto fue distinto. Y era como si ahora lo hicieran dentro de su propio estilo, dentro de su propio contexto, dentro de su propia forma. Imagínense que de la noche a la mañana nosotros le cambiamos la liturgia a ustedes. Pues ya sencillamente la gente probablemente va a responder. Otros se irían, otros, esto no hay quien lo aguante, yo me voy de aquí. Y no sería hasta que venga otro que vuelva de nuevo a establecer la liturgia que no solamente religiosamente hacemos, sino culturalmente hacemos. Porque muchas de las cosas que realizamos dentro de la experiencia cúltica no solamente responden al estilo litúrgico, responden a nuestra cultura. Usted, por ejemplo, va a una iglesia pentecostal en Europa, oiga, y usted no oye un aleluya en el culto. Y usted dice, ¿y son pentecostales? Sí, somos pentecostales, pero ustedes no dicen aleluya. No. ¿Por qué? Porque culturalmente usted va a observar que ellos procesan su experiencia litúrgica dentro de su cultura. Ahorita estábamos cantando aquí un corito y uno de los músicos estaba allí diciéndome algo importante y tan pronto empezó el merengue. Digo, pastor, hablamos ahorita que voy a tocar el merengue. Se vino para tocar. ¿Por qué? Porque eso responde en alguna medida a nuestra cultura.